noches, mis queridos hermanos. Sean bienvenidos a este tiempo que estamos empezando de oración. Es un tiempo en el cual nosotros venimos a entregar nuestras peticiones personales, peticiones de iglesia, orando también por nuestras familias y nuestros amigos. Por eso, hermanos, quiero animarte a que todos juntos estemos unidos y estemos participando en este momento especial. Que Dios les bendiga, hermanos. Participemos todos juntos en familia. Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Un río de alabanza daré, y solo ante danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor, un río de alabanza daré, y solo ante danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor, grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Un río de alabanza daré, y solo ante danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor, un río de alabanza daré, y solo ante danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor, es el Señor, es el Señor. Amén. Gloria a Dios. En mi vida celeste, oh sagrada a ti, Señor, y a mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lavaré en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad.
igualdad. Traigo aquí mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. En mi tiempo todo es fiel, consagrado a tu olor. En mis labios al hablar, hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo aquí mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad, y haz la tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo aquí mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo aquí mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Queridos hermanos, para continuar en este bloque de oración, acompáñame por favor a la palabra de Dios en Hebreos 10, verso 23 al 25. La palabra de Dios dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En este tiempo vamos a poder orar por los motivos de vida de iglesia. Entonces podamos orar en primer lugar para que la iglesia participe y sea bendecida por el estudio de su palabra en los grupos pequeños de matrimonios, varones, mujeres, y que podamos invitar a otras personas. No nos quedemos con esa gran bendición, hermanos. Oremos también para que sigamos aprendiendo con la nueva serie de temas recorriendo las 7 iglesias Apocalipsis, a vivir en obediencia a su palabra, en una comunión íntima con Dios, con desafíos y compromisos que tenemos en el Señor. En tercer lugar, oremos por el encuentro de alma que será virtual el día 11 al 13 de mayo, que sea de bendición para las nuevas parejas y tengan su encuentro personal y sean fortalecidos en sus matrimonios. Y por último lugar, oremos para que en el tiempo del Señor se reaperture el templo de Arequipa y Dios siga proveyendo los medios económicos necesarios para cumplir los protocolos de bioseguridad, defensa civil y la municipalidad. Oremos, queridos hermanos.
Gracias, buen Dios, te damos por este día y por este servicio de oración, y confiamos, Señor, en que tú escuchas cuando pedimos conforme a tu voluntad. Confiamos de que eres un Dios paciente, amoroso, que tiene planes, Señor, y pensamientos de bien para nosotros. Gracias te damos porque sabemos que vas a obrar tú, Señor, y que vas a responder también a nuestras oraciones. Queremos confiar en ti en esta noche y queremos dejarlo en tus manos también, dejar todo bajo tu soberanía y tu control, oh buen Dios. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos. Este segundo bloque de oración estaremos intercediendo por sanidad. Antes quisiera pedirte que por favor busques en la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5. Acompáñame en la lectura. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estos son los motivos de oración. Primero, por la misericordia de Dios, que la gente se humille, busque a Dios y encuentre salvación y sanidad, y que no se propaguen las nuevas variantes del COVID y no haya más contagios. Segundo, por sanidad por los contagiados por el COVID-19 y otras enfermedades, y que se tenga todos los recursos necesarios para su atención en los hospitales y centros de salud. Tercero, por sanidad por COVID, Dalia de Calderón, Edita Chuquisuta, Fabio Alipazaga, Walter y Felicia Díaz, Claudia Vergara, Marco Talavera, por Paul y Marjorie Poma, terapia post-COVID, Caris Canales, respuesta a tratamiento, Gustavo Salas, salud, Brian Fernández, síndrome de Melas, Gonzalo Gallegos, Vilca, salud. También por hermanos que están con cáncer, Olger Talavera, Flor Charaja, Walter Delgado, Julieta Arenas, Antero Juárez, Mónica Gallegos. Por Pablo Cermeño, recuperación a su tratamiento, Mónica Riveros, sanidad, Alexis Mamani, sanidad, Juan Carpio, sanidad, y por consuelo y fortaleza y el cuidado por el COVID de la familia Agüero. Juntos, oremos este tiempo, hermanos.
Buen Padre, muchas gracias por concedernos esta noche estar delante de ti, Señor. Tú eres un Dios misericordioso, compasivo, que responde al clamor de tu pueblo. Tu mano no ha dejado de cortarse, ni tu brazo de extenderse, para salvar y para sanar. A ti venimos, Señor, poniendo estas peticiones en tus manos, con la certeza de que tú vas a responder conforme a tu voluntad, Padre. Gracias, Señor. Ponemos esto en tus manos, en el santo y poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos con nuestro tercer bloque de oración. Buenas noches, hermanos, y continuamos con el tercer bloque de oración. Permítame leer en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. La palabra del Señor dice así: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estos son los motivos de oración. Por los tutores de los grupos pequeños, por su dependencia, fidelidad al Señor, y sean guardados, fortalecidos y sigan guiando los grupos pequeños. Por los maestros, que sean guiados para edificar con la palabra a través de los programas de Alianza Kids y Zona Kids en su crecimiento espiritual de los niños, y sean guardados de todo mal. Por el equipo que sirve con los adolescentes, Dios les ayude a guiarles a los adolescentes en esta etapa de su vida, con el apoyo de los padres, y participen en sus grupos e inviten a otros. Por nuestros hermanos adultos mayores del Círculo de Oro, que en estos tiempos sean protegidos en su salud y sean fortalecidos física y espiritualmente. Oremos, hermanos.
Padre bueno, Señor, gracias por este tiempo que nos das de estar en tu presencia, mi Dios. Agradecidos estamos con mi iglesia, Señor, por cada ministerio en el cual tú, Señor, bendices, mi Dios, a los niños en Zona Kids, en Alianza Kids. Gracias, Padre, por lo que guardas la vida de cada niño, Señor. Gracias por cada adolescente, mi Dios, y todo este equipo de trabajo que sábado, Señor, a sábado guía a estos chicos en los grupos. Gracias por Círculo de Oro, por los adultos mayores. Bendíceles, guárdales, mi Dios. Y Padre bueno, gracias por cada ministerio, Señor, que son de mucha bendición para tu iglesia. Te bendecimos y te alabamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. El Señor es quien nos pastoreará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es tu pastor, nada te faltará. El Señor, dígalo, es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, oh nada me faltará, oh no, nada me faltará. Bueno, hermanos, muy buenas noches. Vamos a tener en este tiempo el poder meditar en la palabra del Señor. Yo quiero llevarles al libro de Mateo capítulo 23 y vamos a dar lectura a unos cuantos versículos. Mateo 23:1 dice: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos ni con un dedo quieren llevarlas. Antes hacen todas las cosas para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filacteria y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen Rabí, Rabí. Versículo 13 dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Vamos a orar. Padre, te rogamos que nos des claridad y lucidez, Señor, iluminación de tu Espíritu Santo para compartir esta tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor amado. Amén. En cierta oportunidad el Señor Jesús dijo, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Qué relevancia tenía esta advertencia? A continuación veremos cómo el Señor amplía este concepto o amplía lo que esta advertencia para poder darles claridad a sus discípulos y a las personas. En el capítulo 23, verso 1 dice, entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, queremos mencionar que aquí el Señor se está dirigiendo a sus discípulos y se está dirigiendo a la gente. Ya anteriormente, en el capítulo 15, el Señor Jesús había hablado de la calidad de vida de los líderes religiosos como eran los escribas, los ancianos, los fariseos, la calidad de vida que ellos tenían. Pero en el capítulo 16 el Señor le va a advertir que ellos deberían de cuidarse, los discípulos de cuidarse, porque los fariseos habían añadido muchas tradiciones a la palabra de Dios y no la guardaban en esencia. Por lo tanto, el Señor les advierte que debieran de tener cuidado sus discípulos. Pero ahora el Señor se sigue dirigiendo a la gente, como también a sus discípulos, como ya lo dije anteriormente, para que ellos se guarden de la influencia farisaica, es decir, de los líderes religiosos de aquel entonces, y que deberían tener en cuenta lo que a continuación yo voy a mencionar en esta corta meditación. Ahora, el Señor empieza dándoles algunas recomendaciones a sus discípulos cuando Él les va a decir, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan, guardadlo y hacedlo. Ahora, el Señor está diciendo que cuando los fariseos se sentaban en la cátedra, el lugar principal, Él decía la silla principal en la sinagoga, y allí se sentaban para poder enseñar la ley, el Señor dice, obedezcan esa ley, pero ustedes no lo hagan como ellos lo hacen, porque ellos dicen y no lo hacen, exigen y no lo hacen. Ustedes más bien escuchen y no tropiecen con esto, con el hecho de que ellos no lo hagan, porque la ley no pierde su esencia, ni su valor, ni su poder, es la misma. Por lo tanto, ustedes tienen que fijarse en esto. El Señor Jesús es bastante claro y específico al mostrar estas cosas. El texto se repite varias veces los ayes que más adelante vamos a ver. Pero quisiera antes mencionar algunas características de los fariseos y de los líderes religiosos de aquel entonces. Se dice, o el Señor Jesús va a mencionar, que exigían a los demás, pero ellos no se exigían a sí mismos. Ponían tremendas cargas sobre la gente, pero ellos no cargaban ni con un dedo. El Señor Jesús enfatiza que la vida de estos hombres o de estas personas era una religiosidad externa, pero que lo interno no tenía mucho valor, sino solamente lo externo, pero esto tenía como propósito que los hombres lo puedan ver y los puedan exaltar.
También otra de las características, según lo que hemos leído, ellos amaban los títulos y los grandes nombres para ser respetados. La hipocresía era una característica clave dentro de su liderazgo. Ellos estaban contaminados por la hipocresía en sus corazones, por lo tanto, lo que ellos mostraban era una apariencia de vida. El Talmud describía varios tipos de fariseos, solamente se le voy a dar dos, ¿no? Habían de aquellos que eran los que cerraban los ojos cuando estaban en público frente a una mujer. Y dice que veían una mujer que venía y entonces ellos cerraban sus ojos, seguían caminando y a veces tropezaban y caían. Entonces, para mostrar de que ellos cuidaban su santidad, por así decirlo. También los que miraban al suelo, había fariseos religiosos con sus tremendas mantos, filacterias, unas cajitas que ellos se ponían aquí, de tal manera que mostraban a los demás que estaban siendo ellos muy cumplidores de la ley de Dios, pero ellos dice que andaban mirando solamente hacia abajo, no miraban adelante, no miraban así derecho, sino miraban hacia abajo. Entonces cuando encontraban con la gente levantaban los ojos y luego los bajaban para mostrar la humildad que ellos tenían. Entonces, mire, a tal extremo había llegado estas prácticas. Hoy en día debemos de revisar nuestras convicciones y conductas, nuestras motivaciones y la forma de ministrar para no caer en estos excesos destructivos, ya que estas apetencias de la carne nos pueden hacer caer en la misma trampa. ¿Podrá la iglesia, podrá el cristiano caer en una trampa de estas? Por supuesto que sí. ¿Podrá la iglesia caer en esta trampa? Por supuesto que sí. Por lo tanto, tenemos que estar al tanto, no solamente de mirar y señalar a ellos, sino también aplicarlo a nuestra vida. Sin embargo, el liderazgo del Señor Jesucristo fue diferente. No fue como el liderazgo religioso de ellos, formal, legalista. El del Señor fue bastante libre. El Señor Jesús enseñó con el ejemplo, es decir, un ejemplo de servicio y de humildad. Se mostró de una forma transparente, de tal manera que en lo que era en lo interior, eso mostraba en su conducta. Su amor fue genuino. No buscó títulos, sino más bien dio la gloria al Padre. El Señor Jesús mostró su grandeza en servir y honrar a otros. No se exaltó, no se enseñoreó de los demás. No actuó como un jefe o como un patrón, siendo Él el Señor del universo y siendo Él el Señor y Maestro, se deleitó en el servicio humilde que dio con su vida a los demás. El Señor Jesús valora la forma en que nosotros vivimos, servimos y honramos a Dios. No debemos caer en el sutil deleite de que otros nos sirvan en lugar de nosotros servir a los demás. El contraste con Jesús es que ellos mostraban dureza con los demás, pero eran indulgentes consigo mismos. Jesús, en lo contrario, dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ellos eran exigentes hasta el extremo, porque su énfasis era la ley. Pero la gracia y la verdad vino por el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo reflejó eso, y su iglesia y sus discípulos también debemos reflejar lo mismo. Ahora, no solamente que el Señor en este texto va a mostrar a la gente y a sus discípulos que ellos deben tener cuidado de caer en esta forma de vida que tenían los líderes religiosos, sino que también el Señor Jesús aquí va a mostrar y va a condenar estos hechos, este tipo de conducta de los líderes. Y mírame, estaba pensando aquí que esta conducta, o lo que aquí llama el Señor la atención, es como que el Señor le tomara una radiografía o una tomografía o una resonancia magnética a la vida espiritual o el interior del ser humano,
Podemos aplicarlo, sí, al liderazgo también no cristiano, no religioso, por supuesto que sí. Pero en primer lugar esto va dirigido a los líderes religiosos de su tiempo que tenían tanta influencia sobre el pueblo de Israel. Y entonces empieza a partir del versículo 13, dice más: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos. Es decir, aquí está la palabra ay de vosotros. Y el Señor los califica y dice: ustedes son hipócritas. Y no calla, el Señor lo dice y lo menciona y lo denuncia. Pero qué importante es a llamar la atención en la palabra ay de vosotros. La palabra griega para el ay es guay. Es difícil de traducir porque incluye no solamente ira, sino también lástima profunda. Hay aquí justa indignación. Por eso la indignación del corazón de amor quebrantado por la ceguera testaruda de este tipo de personas. El Señor se entristece por lo que les va a venir, por la situación en que se encuentran, por la manera y la forma en que tienen su vida, carcomidos por dentro. Y el Señor dice: ay de vosotros. Ese ay no solo es un ay de juicio, sino también un ay en lo profundo, en la conmoción de sus entrañas. ¿Cómo es posible que hayan llegado a tal extremo? La hipocresía revelaba de los fariseos o del liderazgo religioso, revelaba una falsa vida y no una genuina relación de fe con Dios. No eran genuinos. El Señor Jesús tiene que pronunciar juicio sobre este estilo de vida de liderazgo religioso que era tóxico para la fe, y ese estilo de vida debía ser arrancado de raíz. No tenía lugar en la vida cristiana en aquel entonces, en sus discípulos, no debió tener lugar en la iglesia, ni debe tener lugar hoy en día. Dios está examinando y está mostrando la calidad de vida de aquel entonces, de la gente o liderazgo de aquel entonces, como también el Señor va a mostrar en estos días, a través de su palabra, la calidad de vida que nosotros tenemos y que los líderes religiosos tienen o deberían de tener, y también mostrándonos el camino que deberíamos de tomar. Pero también pudiéramos aplicarlo a los líderes religiosos, los líderes que no son religiosos. Ahora, rápidamente voy a señalar esto. Quisiera que ser breve y bastante conciso. El Señor Jesús empieza como sigue: estos ayes van en contra de los líderes que cierran el reino de los cielos. El Señor va a decir: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, 23:13 de Mateo. Dice: porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Es decir, con sus ritos y reglas estrictas cerraban la entrada a las personas en el reino de Dios. Es decir, el legalismo cerró la gracia y no dejó que la gente pudiera entrar, y ni ellos mismos podían disfrutar de la comunión con Dios. Por lo tanto, esa vida abundante estaba lejos de ellos, porque se apartaron de la esencia de la ley y de la vida espiritual. El Señor nos va a decir lo contrario, es decir, la vida con Dios es diferente, de adentro hacia afuera. Pablo lo va a mencionar, y esa advertencia va para nosotros, que tenemos que cuidar nuestra vida y nuestra conducta, nuestro testimonio. Dice: el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros. La ética es importante, no solamente en el ser, en el fondo, sino también en la manera en que nosotros podemos comportarnos o debemos comportarnos. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, dice en el libro de Romanos. En segundo lugar, este otro ay es para los líderes que roban a los más vulnerables y débiles. Ay de vosotros, versículo 14, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Ellos se aprovechaban de su posesión para sacar provecho de las viudas ricas y quedarse con sus haciendas. Usaban cualquier medio para socavar la fe en este sentido y aprovecharse
de la gente, sacar provecho de la gente. Ellos querían vivir a la gente, vistiéndose de argumentos con una aparente espiritualidad. ¿Podría ocurrir esto en la iglesia? Yo como liderazgo, como líder y pastor, ¿puedo aprovecharme de las personas? Por supuesto que sí. Y debemos tener demasiado cuidado, porque nuestra carne nos puede poner una trampa terrible, como la tenían estos. Tenemos que tener sumo cuidado con nuestro corazón, que busque favorecerse, es decir, sacar provecho de las personas utilizando el lugar que nosotros tenemos. Los líderes que guían a las multitudes por camino equivocado, este otro ay va para ellos, porque el Señor le va a decir: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, versículo 15 del capítulo 23, porque recorréis mar y tierra para haceros un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. El Señor está mostrando aquí, porque ellos, dice que los fariseos o liderazgo religioso de aquel entonces, hacía un duro trabajo para convertir a los paganos al judaísmo, es decir, convertirlos a su religión, pero no llevarlos a una relación personal con Dios, ni a la salvación en Cristo, o a la salvación que viene del cielo, porque ellos estaban cegados. Ellos querían hacer prosélitos, es decir, hacer proselitismo, llevarlos a ser judíos, pero religiosos, pero no a tener una vida personal con Dios. Hermanos amados, la iglesia está llamada y podemos hacer énfasis, tenemos que tener cuidado aquí, porque nosotros podemos hacer énfasis en buscar gente para que pertenezca a mi iglesia, y podemos predicar iglesia, y nos equivocamos. Podemos predicar denominación y nos equivocamos. En vez de llevarlos a una relación personal con el Señor, es el llamado del evangelismo y el llamado del discipulado para la iglesia del Señor. No nos engañemos, no llevemos a las personas a que cumplan con las demandas de cierto grupo religioso, por así decirlo, sino más bien que tengan una relación personal con el Señor, y de ello vendrá una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Los líderes religiosos que falseaban, ahí va para los líderes religiosos que falseaban con sus palabras, usando a Dios o queriendo usar a Dios. Ay de vosotros, le va a decir, ciegos guías de ciego, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, eso no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, entonces es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por el que está sobre él. Y podemos seguir leyendo. Ellos prometían y hacían juramentos, pero no los cumplían. Sectorizaron sus promesas para evadir su responsabilidad. No eran íntegros en su actuar. Sin embargo, el Señor va a enseñar a sus discípulos que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Los líderes este otro ahí va para los líderes que se fijan en detalles antes que en la esencia de la vida. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquellos. Ciegos, guías de ciegos, porque vosotros coláis el mosquito y tragáis el camello. Ellos habían aumentado las demandas de Levítico 27:30, donde dice que debían traer y diezmar el pueblo de Dios, agradecido al Señor con todo lo que el Señor les daba. Esto estaba bien, ellos lo hacían y eran tan minuciosos que dice que aún los fariseos habían puesto como una regla el hecho de diezmar aún las semillas una por una. Y estaba bien. Eso es lo que Dios demanda al ser humano, el reconocer que la provisión viene de Dios y ser gratos con ello. Pero vemos acá y nos damos cuenta de que ellos habían descuidado y habían dejado la justicia, habían dejado la misericordia y habían dejado la fe, el amor, lo correcto. Dejaron los principios morales que subyacen en la ley del Señor, en la ley de Dios. El cristiano debe dar al Señor sus frutos, pero no debe dejar lo que significa
la vida que depende y que se nutre de los principios establecidos por Dios para una verdadera vida correcta. Déjeme decirle, necesitamos tener los principios de Dios para vivir como personas, como familias y como Estado también. Los líderes que se muestran limpios por fuera, pero por dentro están contaminados. Mateo 23, 25 va a decir: ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. El error de los fariseos era el énfasis de los aspectos externos. Ellos vivían como si la apariencia externa era lo más importante que la realidad interna. Esta era la verdadera esencia de su problema en la hipocresía. El énfasis en cumplimientos y reglas y la apariencia externa es una trampa, porque podemos estar dejando lo más importante. Debemos ser por dentro, parecer por fuera. Debemos ser por dentro y hacer por fuera, viviendo consecuentemente. Para ir terminando, los líderes, era para los líderes que se muestran limpios, pero por dentro están muertos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Amados de Dios, en aquellos tiempos las tumbas eran pintadas de blanco para ser resaltadas y aún los adornaban con ornamentos espectaculares, pero por dentro había un cadáver dentro de esa tumba. Ellos vivían por el qué dirán de la gente en lugar de vivir para Dios. Ellos aparentaban, pero por dentro estaban mal. Un liderazgo correcto, un liderazgo conforme al corazón de Dios, va a querer agradar primeramente a Dios y va a haber una transformación y un cambio en la vida para que luego pueda mostrarse en la ética y en la forma en que nosotros podamos andar. La doble moral o doble ética está condenada por Dios. Sus principios son absolutos, los principios de Dios son invariables, incambiables, y los cristianos estamos sujetos a ellos. Hoy en día el decir: no te metas con mi vida privada, porque para mí yo tengo mi vida privada y mi vida pública, ¿sabe? Eso es dicotomía personal. Tenemos que ser transparentes e íntegros tal como somos por dentro, así serlo por fuera. Entonces tendremos una vida que glorifica el nombre de Dios. Los líderes religiosos que juzgan a los que están, va para los líderes religiosos que juzgan a los que ya no están, pero ellos hacen la misma maldad. Mateo 23, 29 al 36. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en aquel entonces, dicen los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices con su sangre los profetas. De verdad que esto era incorrecto, porque ellos se justificaban de esta manera. Si hubiéramos vivido en aquel tiempo, padres, en el tiempo de sus padres, nosotros los hubiéramos defendido, ellos decían. Pero eso nunca iba a suceder, porque estaban infectados por dentro con la hipocresía. Y la hipocresía es el pecado que corrompe todo el ser. Hoy en día estamos en tiempos y tenemos que cuidarnos, porque la influencia religiosa, no solamente, sino la influencia de la sociedad en nuestra vida y en la iglesia puede penetrar, hermanos amados, poniendo énfasis en este tipo de vida llena de apariencias, con justificaciones y tantas cosas más. Dios quiere que seamos genuinos de una sola pieza, que el Señor nos dé de su gracia. La advertencia era un ay y un ay, porque el juicio de Dios venía sobre ellos. Y más adelante el Señor va a decir: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina trata de juntar a sus polluelos, pero ustedes no quisieron? Dios quiere que vivas una vida genuina con el poder de Dios en tu vida. Usted puede ser un líder y yo puedo ser un líder, y podemos ser un liderazgo de bendición y de influencia positiva en la iglesia, en la familia y en la sociedad, si tan solamente dejamos que Jesucristo el Señor gobierne nuestras vidas y nos haga genuinos.
Padre, te damos gracias por tu palabra. Oramos para que sea aplicada a nuestro corazón. Bendice a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Queridos hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio al cuarto y último bloque de oración en esta noche y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1. La palabra de Dios nos dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vamos a orar en este tiempo por nuestro país y vamos a pedir en primer lugar por nuestros gobernantes, por el presidente, ministros y congresistas, para que terminen bien su periodo con temor a Dios y no aprueben leyes en contra de los principios de Dios. En segundo lugar, oremos por las nuevas autoridades de nuestro país que gobiernen con honestidad, con justicia y tomen decisiones sabias para salir de esta crisis nacional y traigan soluciones a favor de la mayoría. El tercer punto, por la reactivación económica en nuestro país, que se den nuevas oportunidades de trabajo para que las familias tengan estabilidad económica. Y el cuarto punto, por medidas sabias de las autoridades para frenar la delincuencia en nuestra patria. Y como iglesia oremos por sus vidas, que sean rescatadas de la maldad. Oremos en familia.
Padre Celestial, tú has escuchado la oración de tu pueblo, que juntos nos ponemos, Señor, en la brecha para clamar por nuestro país. Clamamos por misericordia hacia nuestra patria, hacia nuestro Perú. Suplicarte, Padre Celestial, que ayudes a las autoridades actuales, Señor, a que terminen este periodo, Señor, bien, y no acuerden nada en contra de tu voluntad, Señor, de tus principios. Oramos porque prepares el corazón de las nuevas autoridades que gobernarán a partir de julio. Señor, te suplicamos, mi Dios, para que ellos puedan obrar a favor del pueblo peruano, a favor de las familias. Oramos para que la reactivación económica dé resultados, Señor, y las familias puedan tener lo que necesitan, Señor, y suplir toda necesidad en su familia. Padre, también clamamos por que frenes la delincuencia, Señor. Padre, ten misericordia de estas personas que causan zozobra, daño, temor en tanta gente, Señor, en nuestra patria. Por favor, oramos para que en tu misericordia y en tu amor ellos sean alcanzados, Padre, y puedan ser sus vidas transformadas. Amado Señor, una vez más clamamos por misericordia para nuestro país. Ten misericordia, Señor. Bendice a nuestra patria, el Perú. Te lo rogamos, te lo suplicamos, mi Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estos son los anuncios de la marcha de nuestra iglesia. Y atención a todos los matrimonios. Toma el curso El amor nunca deja de ser. Inscríbete con el tutor de tu grupo pequeño, porque ya hemos iniciado esta semana. Y esto va para todos los jóvenes adultos y varones con el curso Hombres de Valor. No te lo puedes perder. Inscríbete y atención con el tutor de tu grupo pequeño, también para que quieras tu material. Y también un curso muy especial para toda mujer, joven adulto, y el Ministerio de la Mujer, el curso Unas a Otras, que también ya se ha iniciado en esta semana. Inscríbete con la tutora de tu grupo pequeño. Y a partir del 18 de abril iniciamos una nueva serie de temas. Apocalipsis, recorriendo las 7 iglesias.
a partir de las 10 de la mañana en el culto de oración. Ayuda con amor. Te animamos, hermano y amigo, a que sigas apoyando económicamente para la ayuda social, contactándote a los números que aparecen en pantalla. Que Dios bendiga tu generosidad. El programa especial para los niños y niñas de 7 a 11 años, los sábados a las 3:30 con Zona Kids y los domingos, minutos después del culto de oración, a las 11:30 de la mañana, Alianza Kids. No te lo puedes perder. Atención partido con los niños juntos allí en familia. Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Va a volver con toda su gloria. En su palabra, Él lo dijo. Él va a venir con su iglesia. Alábale. Como un relámpago sale del oriente y va al occidente, así será. Cuando vuelva el Señor
tiempo muy hermoso en el cual hemos cantado a nuestro Dios, hemos escuchado su palabra, hemos estado todos juntos pidiendo las cosas que necesitamos. Te animo, querido hermano, querida hermana, a que tú puedas integrarte en esta semana a tu grupo pequeño y estudiar junto a los demás lo que Dios quiere para tu vida. La palabra del Señor va a decir: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Que Dios les bendiga.